Este ejercicio muestra la resolución de un ejercicio de programación lineal a través de método simplex tabular. Bueno, el ejercicio que tenemos es este: maximizar z 3x1 más 2x2 sujeto a estas tres restricciones. ¿Okay? Bueno, para que el video no sea tan largo, pues ya yo he adelantado con ciertas cosas. La primera cosa es plantear este problema del cual no sabemos el contexto del que vino, nada más nos dieron la formulación del problema, plantearlo como un problema de programación lineal para resolver con Solver de Excel. ¿Okay? Entonces, por acá tenemos entonces las tres partes que necesitamos. Primero, una tabla resumen, ¿okay?, que vamos a llenar con información, donde cada una de las variables de decisión, x1 y x2, ya que estamos maximizando, vamos a asumir que es un producto que vamos a producir y de los cuales queremos maximizar la ganancia. Cada una de las restricciones se convierte en un recurso de este problema y por lo tanto vamos a tener la disponibilidad de cada uno de ellos. Entonces empecemos con la función objetivo para llenar las ganancias. Entonces dice que nos ganamos 3 con x1 y 2 con x2. Las restricciones las leemos de izquierda a derecha y las ponemos de arriba para abajo aquí en la tabla. Entonces en este caso sería 2, 1, 18. La del recurso 2 sería 2, 3, 42. Y por último el recurso 3 sería 3, 1, 24. Las variables de decisión son 2, x1 y x2, que es lo que en buena teoría se debería producir de A y B. Recuerden que esto es simplemente algo hipotético para montar el problema de programación lineal. Bueno, acá tenemos la función objetivo, que ya el problema nos la daba, que es 3x1 más 2x2. Entonces vamos a formular el suma producto de las variables de decisión con las ganancias que se tienen. Aquí cometí un error. Suma producto de las variables de decisión con las ganancias. Disculpen. ¿Ok? Y luego las restricciones, pues aquí las tenemos, son las que nos da el problema. Entonces, esta debe ser menor o igual a 18, menor o igual a 42, menor o igual a 24. Lo que vamos a hacer es formular el suma producto de cada una de ellas acá en la tabla. Suma producto de mis variables de decisión con los coeficientes de recurso 1. Y podemos hacer un copy-paste de esto y mover los cuadritos a conveniencia, que en este caso sería el suma producto de mis variables de decisión con el recurso 2. Y por último, mis variables de decisión con los coeficientes del recurso 3. Y de esa manera, pues ya lo tenemos listo para resolver, o al menos para meter el modelo en Solver y luego resolver. Bueno, entonces vamos a proceder a la resolución por método simplex. De igual manera, ya tengo adelantado pues, cierta parte del problema para que el video no sea tan largo. Entonces recordemos que el primer paso es convertir estas restricciones a ecuaciones. Como son restricciones de menor igual, del tipo menor igual, lo que hacemos es agregar una variable de holgura a cada una de esas restricciones y de esa manera las convertimos en restricciones. Entonces aquí tenemos para ir resolviendo este problema. Entonces cada una de las ecuaciones, perdón, cada una de las restricciones le agregamos una variable de holgura para convertirlas en ecuaciones.
De esa manera vamos a tener tres variables de holgura, S1, S2 y S3. El paso número 2 es convertir la función objetivo, o más bien igualar la función objetivo a 0. Entonces lo que hacemos es, todo lo que está a la derecha del igual, le cambiamos el signo y lo pasamos a la izquierda, a la par de z. En este caso, z igual 3x1 más 2x2 se convierte en z menos 3x1 menos 2x2 igual 0. ¿Ok? Y ahora el tercer paso es crear la tabla simplex inicial. Recuerden que en el encabezado de la tabla pues se ponen todas las variables que tenemos en juego. En este caso tenemos x1, x2, bueno, este x3 no está, esto es mentira. Vamos a hacer aquí un cambio, es S1, S2 y S3. Ahora sí, entonces tenemos a Z, a X1, a X2, S1, S2, S3 y a R. Y que lo que nos toca es poner los coeficientes de cada una de las ecuaciones que tenemos. Recordemos que en el renglón 1 de la tabla simplex inicial siempre se pone la función objetivo. Entonces, en este caso, coeficiente z es 1, de x1 es menos 3, de x2 es menos 2, no hay S1, no hay S2, no hay S3 y R es igual a 0. Y luego procedemos a poner los coeficientes de cada una de las tres ecuaciones de las restricciones. Primera ecuación, 0 en z, 2 en x1, 1 en x2, 1 en s1, 0 s2, 0 s3, 18 en r. Segunda ecuación, 0 en z, 2 en x1, 3 en x2, 0 en s1, 1 en s2, 0 en s3, 42 en r. Y por último, z0 en x1, 3, en x2, 1, 0 en S1, 0 en S2, 1 en S3 y 24 en R. Ok, siguiente paso. Una vez que tenemos la tabla simplex inicial, ya que estamos maximizando, escogemos el coeficiente más negativo del renglón 1 y ese va a ser nuestra columna pivote. Entonces vean que los únicos coeficientes negativos son menos 3 y menos 12. El más negativo es menos 3, por lo que la columna pivote es la correspondiente a X1. Ahora lo que hacemos es determinar el renglón pivote. ¿Cómo hacíamos eso? Dividimos R entre el valor asociado de la columna pivote. ¿Okay? Y hacemos lo mismo para los tres renglones de las restricciones. Recordemos que el renglón 1 nunca puede ser el renglón pivote. ¿Okay? Y adicionalmente, si alguno de estos valores fuera negativo o 0, tampoco se tomaría en cuenta como renglón pivote. Ok, bueno, el menor de estos tres resultados va a ser nuestro renglón pivote. En este caso, el menor es 8, por lo que el renglón 4 va a ser nuestro renglón pivote. Quiere decir que 3 es nuestro pivote. Siguiente paso del procedimiento de método simplex tabular, pues convertir este 3 en 1. ¿Cómo hacíamos eso? Lo hacíamos dividiendo cada uno de los elementos del renglón pivote entre el pivote, que en este caso es 3. Entonces nosotros vamos a decir cada uno de estos entre el pivote y voy a fijar con F4 ese pivote. ¿Okay? ¿Para qué? Para que cuando jale esta fórmula a la derecha no se mueva el, denominador de la fórmula junto con la fórmula como tal. Estos que nos quedan con fracciones, yo recomiendo, perdón, con decimales, yo recomiendo ponerlos en formato fracción. Entonces vean que este sigue siendo el pivote, ya está convertido en 1.
¿cuál es el siguiente paso? Es convertir estos coeficientes en 0. Y eso lo hacíamos cambiando el signo al coeficiente. En este caso, 3 por, lo multiplicamos por el renglón pivote, que es el renglón 4, y le sumamos el propio renglón. Hacemos lo mismo para los otros dos renglones. En este caso sería menos 2 por R4, que es el renglón pivote, más R2, que es el propio renglón. Y en este otro sería menos 2 por R4, que es el renglón pivote, más R3, que es el propio renglón. Y ahora lo que hacemos es que aplicamos esa fórmula en la siguiente tabla. El renglón pivote no se toca, ¿okay? Eso sí, lo voy a pegar como valores. Y aplicamos estas formulitas a los otros renglones. Entonces vamos a decir que para este renglón vamos a hacer 3 por el renglón pivote más el propio renglón. Y aquí jalamos esta formulita a la derecha. Ahora vamos con el renglón 2. Dice que eso va a ser menos 2 por el renglón pivote más el propio renglón. Y jalamos esta formulita a la derecha. Por último, vamos a hacer menos 2 por el renglón pivote más el propio renglón, que sería el renglón 3. Y jalamos esta formulita a la derecha. Entonces vean que estos tres coeficientes ya los logramos convertir en 0. Estos que quedan en fracción, pues, perdón, en decimales, pongámoslos en fracción para que no se vea ahí tanto numerito. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es determinar si seguimos o nos detenemos. ¿Ok? Como estamos maximizando, el paso 8 lo que dice es, si le quedan coeficientes negativos en el renglón 1, pues siga. Si no, se detiene. Y pues acá, para x2, en la columna x2, todavía tenemos un coeficiente negativo, que es menos 1. Entonces, debemos seguir con el procedimiento, repetirlo. ¿Okay? Entonces, ya que es el único coeficiente negativo que tenemos, pues este va a ser nuestra columna pivote. Y ahora nos toca definir nuestro renglón pivote. Vamos a hacer R entre el valor asociado a la columna pivote. Y escogemos el más pequeño, el menor de todos. En este caso, 11 y un séptimo, 24 y 6. El menor de todos es 6, por lo que el renglón pivote es el renglón 2. Y el pivote es un tercio. Ahora nos toca convertir ese un tercio en 1. Entonces, esta tabla se va a quedar igual aquí abajo. Le vamos a copiar el formato nada más. Lo pegué como valores para que borremos lo que tiene el renglón pivote y apliquemos la fórmula para convertir el pivote en 1. Entonces vamos a decir cada elemento del pivote entre el pivote. Y el pivote lo vamos a fijar para que podamos jalar esa formulita hacia el resto de elementos del renglón. Y vean que ya está convertido el pivote en 1. ¿Ok? ¿Qué nos toca ahora? Entonces convertir los elementos arriba y abajo del pivote en 0. Entonces recuerden, cambiamos el signo, vamos a decir 1 por el renglón pivote, que en este caso es el renglón 2, más el propio renglón, que es el renglón 1. Y para estos
vamos a decir menos 2 y un tercio por el renglón pivote que es R2 más R3 que es el propio renglón. Y para el último renglón sería menos un tercio por R2 que es el renglón pivote más R4 que es el propio renglón. Pero recordemos que el renglón pivote se mantiene igual, no cambia. ¿Okay? Y ahora aplicamos las formulitas. Entonces aquí vamos a decir 1 por renglón pivote más el propio renglón. Jalamos formulita hacia la derecha. Ahora, para el tercer renglón vamos a decir menos 2 y un tercio por el renglón pivote más el propio renglón. ¿Ok? Y jalamos esta formulita hacia la derecha. ¿Ok? Y vean que aquí ya lo convertimos en 0 también. Y por último, entonces vamos a decir menos un tercio por el renglón pivote más el propio renglón que es R4. ¿Ok? Y entonces aquí nosotros decimos, bueno, ¿qué está sucediendo? Parece que ya hemos encontrado una solución, pero resulta que todavía tenemos un negativo en el renglón 1. Eso quiere decir que debemos de continuar. Entonces, la columna pivote es S3 y el renglón pivote, este es un muy buen ejemplo. Aquí no podemos hacer la división, no podemos tomar el renglón 2 como renglón pivote porque significaría la división entre un número negativo y no se puede. Entonces ni siquiera lo vamos a tomar en cuenta. Vamos a hacer R entre el asociado de la columna pivote. Y luego 6 entre 1. Entonces esto quiere decir que nuestro renglón pivote es el renglón 3. El pivote en este caso es 4. Lo que nos toca es convertir esto, ese pivote, nos toca convertirlo en 1. ¿Ok? Entonces vamos a borrar esto. Para convertirlo en 1 vamos a dividir todos los elementos entre el pivote. Lo fijamos. Y ya está convertido en 1. Este sigue siendo nuestro pivote. Siguiente paso es convertir estos elementos arriba y abajo del pivote en 0. Entonces aquí vamos a decir 1 por R3 que es el renglón pivote más R1, perdón, que es el propio renglón. Aquí sería 2 por R3 que es el renglón pivote más R2 que es el propio renglón. Y aquí sería menos 1 por R3 que es el renglón pivote más R4 que es el propio renglón. ¿Okay? Vamos entonces a copiar
esta tablita. Vamos a darle el formato. Renglón pivote se queda igual, no lo cambiamos. Lo que vamos a hacer es poner todo esto en blanco y aplicamos las formulitas. Ok, entonces vamos a decir 1 por el renglón pivote más el propio renglón. Y jalamos la formulita hacia la derecha. Aquí vamos a decir 2 por el renglón pivote más el propio renglón y jalamos la formulita a la derecha. Y por último decimos menos 1 por el renglón pivote más el propio renglón, que es R4. Y jalamos hacia la derecha. Entonces vean que ahora sí debemos tomar una decisión. La decisión es si seguimos o nos detenemos. Vean que estamos maximizando y ya no quedan coeficientes negativos en el primer renglón. Eso quiere decir que hemos llegado a la solución del problema. Entonces, aquí vamos a tener z, x1, x2, ¿ok? Entonces recuerden que dibujamos una flechita nos posicionamos en Z, bajamos hasta donde está el 1, nos vamos completamente a la derecha hasta donde está R y eso quiere decir que Z es igual a 33. Luego hacemos lo mismo con X1. Posicionamos la flecha a la par del X1, bajamos hasta donde esté el 1 y nos vamos completamente a la derecha hasta donde esté R. Entonces X1 es igual a 3. Y luego con X2 nos posicionamos a la par del X2, bajamos hasta donde está el 1 y nos vamos completamente a la derecha donde está R. Quiere decir que X2 es igual a 12. Y de esa manera, pues ya llegamos a la solución. Z es igual a 33, X1 es igual a 3, X2 es igual a 12. Validemos entonces los resultados con Solver. Metamos este modelo en Solver, función objetivo, celda verde, la cual queremos, bueno, voy a resetear lo que se tiene. Entonces, función objetivo, celda verde, la cual queremos maximizar. Estas son las variables de decisión. Okay. Nuestras restricciones es que esas dos celdas nuestras variables de decisión tienen que ser mayor o igual a 0. Y luego agregamos una por una. Esta debe ser menor o igual a la celda que contiene el 18. Esta menor o igual a la celda que contiene el 42. Y esta menor o igual a la celda que contiene el 24. Escogemos método simplex de solución y resolvemos. Entonces vean que aquí corroboramos que X1 es 3, X2 es 12 y Z es 33. Cosas importantes de este ejercicio. Pues bueno, número 1, ya validamos que la respuesta que obtuvimos es correcta.
Muy importante es tomar en cuenta que vean que después de la segunda iteración obtuvimos un negativo en el renglón 1, pero específicamente en una de las variables de holgura. Entonces uno se puede preguntar, ¿será que ya me detengo o continúo? Porque aquí uno se ve tentado a decir que z es igual a 30, que x1 como ya tiene ceros y un 1, que x1 es igual a 6, que aquí en x2 como hay ceros y unos, entonces que x2 es igual a 6. E inclusive aquí uno puede decir que en S2 como hay ceros y un 1, que S2 tiene un valor de 12. Pero no, hay que continuar con el procedimiento. Es una clave, hay que seguir el procedimiento al pie de la letra. Entonces, aquí nos damos cuenta que al tener todavía un coeficiente negativo, no importa que sea en una de las variables de holgura, hay que repetir el proceso, porque así es como se ejecuta el procedimiento. Y vean que una vez que lo volvimos a ejecutar, cambió completamente. ¿Okay? Los valores de R cambiaron un poco e inclusive donde habían ceros y 1 de S2, ahora quedaron ceros y 1 en S3. Entonces, ese es un punto bastante importante a revisar con este ejercicio. Otro punto es la cantidad de iteraciones que hicimos. Normalmente resolvemos ejercicios de 2 iteraciones, pero nos debemos acostumbrar a resolver ejercicios con 3, inclusive hasta 4 iteraciones. Recordar que una manera sencilla de determinar la cantidad de iteraciones es contar las veces que hicimos el paso 7, que era convertir los elementos arriba y abajo del pivote en 0. Entonces, cada vez que hacemos estas formulitas, que las escribimos, eso es una iteración. Entonces, aquí hicimos la iteración 1, aquí hicimos la iteración 2 y aquí hicimos la iteración 3. Quiere decir que este ejercicio tiene 3 iteraciones para llegar a la solución final. Bueno, por último, quiero recalcar o más bien comentar algo muy importante, que lo podemos ver con los resultados de Solver y también lo podemos validar con los resultados del método simplex tabular, y es el uso de los recursos. Entonces vean que cada uno de mis recursos tiene una disponibilidad. Recurso 1 tiene una disponibilidad 18, recurso 2 una disponibilidad 42 y recurso 3 una disponibilidad 24. Resulta que cuando venimos y verificamos nuestras restricciones, de los 18 disponibles del recurso 1, estamos usando 18 según estas variables de decisión, ¿cierto? Que son las que maximizan el problema. De los 42 disponibles del recurso 2, estamos usando los 42. Mientras que del recurso 3, de los 24 disponibles, se están utilizando únicamente 21. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Recordemos las variables de holgura. Entonces, en este caso, en las dos primeras restricciones, si tengo disponible 18 y estoy obteniendo 18, quiere decir que la variable de holgura 1 vale 0. Si para la restricción 2 tengo disponible 42 y estoy utilizando 42, quiere decir que la variable de holgura 2 vale 0. Pero en la restricción 3, si tenemos disponible 24 y estamos usando 21, quiere decir que nuestra variable de holgura es diferente de 0. ¿Y cuál es el valor de la variable de holgura 3? Lo que nos hace falta para completar de 21 a 24, que son 3 unidades. ¿Dónde podemos venir a verificar eso? Acá. En ese 3 ponemos la flechita hasta donde pegue en el 1. Nos vamos completamente a la derecha y nos damos cuenta
que S3 vale 3. Es decir, se tiene una holgura diferente de 0 en este problema. S3 es igual a 3. Para cerrar, ¿qué significa tener variables de holgura diferentes de 0? Significa, cuando tenemos variables de holgura diferentes de 0, que no estamos usando ese recurso al 100%. En este caso, el recurso 3, que tenemos 24 unidades de disponibilidad, estamos usando 21. Entonces, lo que podemos concluir es que ese recurso 3 no se está usando al 100%. Hay 3 unidades que quedan sin ser utilizadas. Eso, dependiendo del contexto del problema, puede ser positivo o negativo. Es decir, lo que buscamos en investigación de operaciones siempre es optimizar el uso de los recursos. Y si lo que queremos es maximizar ganancias, pues lo que buscamos es utilizar nuestros recursos eficientemente para obtener la ganancia mayor. En este caso, al no saber el contexto del problema, pues bueno, simplemente lo que nos podemos delimitar a decir es que el recurso 3 no se usa al 100%. Ok, esto fue el ejercicio. Más allá del proceso de método simplex como tal, muy importante todas las recomendaciones y comentarios que les hice al final. Muchas gracias.